Moscú quiere ir más allá del Donbass. Según Estados Unidos, los rusos pretenden tomar todas las zonas ucranianas que conectan hasta Moldavia. Además, hubo nuevos bombardeos en Odessa y al menos una persona falleció. Este es un intento por frenar la entrada de alimentos y armas. Conectaremos con Ucrania. Francia conmemoró el Día Nacional de las Memorias de la Esclavitud y de su abolición. Tendremos reportes sobre cómo la historia se cuenta de manera diferente en las escuelas de Martinica y de la ciudad francesa de Niort. No culpable, se declaró el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El antiguo mandatario negó ante un tribunal de Manhattan en Estados Unidos los 3 cargos que se le imputan por tráfico de cocaína, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento. Analizaremos en minutos. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle. Y empecemos hablando de la guerra en Ucrania. Y es que inteligencia de Estados Unidos afirma que el presidente Vladimir Putin se estaría preparando para un conflicto prolongado. La directora del organismo, Avril Haines, sostuvo ante el Senado estadounidense que Moscú quiere controlar territorio más allá de la región separatista del Donbass y que Putin podría incluso ordenar una ley marcial en Rusia. Su información es que las tropas de Moscú tienen la intención de ganar territorio a lo largo de la costa del Mar Negro hasta llegar a Moldavia. Una de esas zonas claves es la ciudad portuaria de Odessa, que hoy fue bombardeada con 3 misiles hipersónicos, en un hecho que dejó al menos un muerto y 5 heridos. Ucrania afirma que Moscú quiere cortar el puerto de entrada de armas occidentales y la salida clave de granos de exportación. La batalla por el control de la ruta que conduce hacia Lysychansk, en el este de Ucrania, es estratégica en la lucha por la provincia de Lugansk, donde los enfrentamientos se han intensificado en los últimos días. Si esta vía cae, varias poblaciones que se encuentran en medio del fuego cruzado quedarán aisladas. Nuestros enviados especiales Catalina Gómez Ángel y Miquel Conate llegaron hasta allí y prepararon este informe sobre la situación que encontraron. Esta carretera es el nuevo gran objetivo de las fuerzas rusas que buscan cortar el acceso a la provincia de Lugansk, en el este del país. De lograr su objetivo, ciudades como Lysychansk quedarán aisladas y muy cerca de quedar bajo el control del gobierno de Moscú. El cruce de fuego y los bombardeos hacen que huir sea una misión marcada por el peligro. Este es el caso de Natasha, Alexander y Yena, que esperan la llegada de buses humanitarios para ser evacuados. Anoche fue el límite. Atacaron este lugar ayer. Nuestras casas fueron destruidas. Perdimos todo. Da mucho miedo. Empezaron a bombardearnos tan duro. Imagínese, un proyectil volando por encima de mi cabeza y explotar enfrente de mí. Es un milagro que logramos escapar de ese lugar. Después de horas de espera, han entendido que los ataques impiden que los vehículos lleguen a su rescate. Antonina aprovecha que los ataques han mermado y ha salido a dar un paseo. Tenemos muchos problemas con el agua potable. Vamos al pozo y la sacamos de allí. Cada uno tiene sus razones para quedarse, a pesar de los peligros. Como misiles como este, que ha quedado sin explotar. En esta área se libra una de las batallas más duras por el dominio del este del país. La ciudad ha quedado atrapada en el cruce de fuego entre las fuerzas rusas y ucranianas que la defienden desde los alrededores. La vida para las pocas personas que se han quedado en Lysychansk es básicamente un infierno. Hay bombardeos, hay artillería que cae, las calles están completamente solas. Nos dicen que no hay agua, tampoco hay electricidad, no hay conexión a internet, no hay líneas telefónicas y ellos nos dicen que solamente cuando bajan un poco los ataques, salen a la calle, compran su comida y vuelven a sus casas o a los refugios subterráneos. La situación económica también impide que muchos tomen la decisión de marcharse, como Ara, que vende las verduras y huevos que produce en su jardín. Horrible, la situación es horrible. Bombardean todos los días, incluso lo hicieron el 9 de mayo. El futuro de la ciudad y los habitantes que permanecen depende de la lucha que se libra en esta carretera, donde hasta hoy la bandera ucraniana sigue ondeando. Cada 10 de mayo, Francia conmemora el Día Nacional del Recuerdo del Tráfico de Personas Esclavizadas, la esclavitud y su abolición. Hoy el presidente Emmanuel Macron presidió la ceremonia en el Jardín de Luxemburgo de París, la capital.
Aunque la historia está oficialmente incorporada en los planes de estudio desde 2001, no siempre se enseña de la misma manera en otros territorios de ultramar. La historia la tienen nuestros colegas de France Televisión. A la derecha, el Instituto Jacques Rouman de Rivière-Pilote, en la isla territorial francesa de Martinica. A la izquierda, el Instituto Saint-Exupéry, en la comunidad de Niort, en la Francia continental. Dos aulas y dos enfoques distintos de la educación sobre la esclavitud. Los esclavizados venían de África. Entre 300 y 400 eran encadenados en el casco del barco donde hacía calor. Un pedazo de historia oscuro y esencial que debe ser enseñado y discutido con las próximas generaciones para no olvidar nunca lo que sufrieron los hombres y mujeres esclavizados en Francia. Cuando hacemos nuestra vida cotidiana, olvidamos que la esclavitud existió aquí en Martinica. Los alumnos repasan antes de un examen, poniendo a prueba sus conocimientos sobre las condiciones en que los esclavizados fueron llevados a las Antillas desde África. Los esclavizados eran traídos en la carga del barco, no tenían mucho espacio. No les alimentaban mucho. Eran tratados como bestias, como animales. Al otro lado del Atlántico, los alumnos de tercero del Instituto Saint-Exupéry en el continente francés discuten el tema de la esclavitud a través de lo que han aprendido de la radio, las obras de teatro y los poemas. Un día la historia los recordará. Puede ser a través de libros ilustrados o en Justicia y Respeto, después de tanto dolor. La esclavitud es un periodo que nunca debemos olvidar porque todavía existe. La historia es la memoria y también es lo que construye nuestra sociedad. Es una mente abierta. Nos impide cerrarnos e ir hacia los extremos. Yo les digo a mis alumnos que debemos estar abiertos e intentar comprender el pasado para ver el presente de otra manera. La esclavitud colonial y el tráfico de esclavizados pasaron a formar parte de los planes de estudio nacionales y se integraron en los libros de texto cuando se adoptó la Ley Taubira el 10 de mayo de 2001. Pasamos a América Latina. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se declaró no culpable de narcotráfico ante un tribunal federal de Manhattan. Negó haber recibido millones de dólares a cambio de no arrestar a narcotraficantes mientras gobernaba Honduras. Los fiscales estadounidenses le imputaron 3 cargos, mientras los abogados de Hernández denuncian que no lo tratan como a un exmandatario, sino como a un prisionero de guerra. Vamos a San Pedro Sula, donde está Sergio Vélez, politólogo hondureño. Señor Vélez, bienvenido a France 24. Explíquenos qué podría pasar en el caso de Juan Orlando Hernández y qué procedimientos vendrán. Buenas noches, María Clara. Muchísimas gracias. Realmente tenemos que ser claros en este sentido. Las autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y pues obviamente de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de pues un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad? Que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian Williams, y por lo cual él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Y si los pesos pesados de la justicia estadounidense están detrás de este caso, como usted lo dice, ¿por qué Hernández se declara no culpable en vez de buscar un acuerdo? Obviamente tenemos que entender algo, mira María Clara, si él llegara a una condición de aceptar algún tipo de situación que correspondiera a una culpabilidad, estaría incluso teniendo que enfrentar la situación de que se pueda acusar a su esposa, ¿verdad?, como cómplice, acusar a todo su engranaje político dentro de la gobernanza de 8 años. Entonces, aquí hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad?, que tuvieron involucramiento y podemos decir, uno de ellos hoy fue extraditado
como una persona que se acusa de haber colaborado con Hernández, ¿verdad? Y me refiero al exgeneral de policía, ¿verdad? Conocido como el Tigre Bonilla, el señor Juan Carlos Bonilla, hoy fue extraditado con ese mismo propósito. Y precisamente usted habla del hermano del exmandatario Tony Hernández, o lo menciona en la estructura. ¿Qué tanto le puede jugar esto en contra al expresidente? Bueno, realmente creo que el juez Kevin Castell tuvo una expresión muy visceral en lo que fue la lectura de la sentencia de Tony Hernández, al manifestar que ya en ese momento el nombre de Juan Orlando Hernández ya no era coconspirador 4, no era CC4, sino que lo puso con nombre y apellido y le dice: usted junto a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, hicieron para poder traer aquí demasiada droga, y eso dañó a la gente en Estados Unidos, y eso es por lo cual usted tiene que pagar. Entonces yo creo que esta situación, hay una situación que Tony Hernández no pudo actuar en un país donde nunca tuvo ni una esquela de tráfico, sin haber tenido la protección de su hermano, que recordemos que en un país un presidente es la persona más informada y con mayor inteligencia, y que él no lo supiera nos deja mucho que desear. Sergio Vélez, gracias por estar en France 24. Gracias, María Clara, un placerazo. Y el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, reconocido por su trabajo en la lucha contra el crimen, fue asesinado en la isla colombiana de Barú, cerca de Cartagena. Él estaba celebrando su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Todavía no se conocen las causas, pero la Fiscalía y la Policía colombianas ya iniciaron una investigación a la que se sumaron los paraguayos y los estadounidenses. El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en la isla colombiana de Barú, cercana a la turística ciudad de Cartagena de Indias. Estaba encargado de investigar casos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado en su país. Seguir en la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Esto es muy doloroso, muy duro. He conversado con el presidente Iván Duque por teléfono. Se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo para resolver el caso, para buscar a los responsables. También he conversado con el gobierno americano con respecto a eso, quienes también a través de Colombia van a apoyar. Casos como el del futbolista brasileño Ronaldinho, quien en 2020 intentó entrar en Paraguay con un pasaporte falso, el del asesinato de la hija de un gobernador regional, le dieron reconocimiento a nivel nacional e internacional al fiscal de 45 años, que además investigaba el asesinato de 2 personas durante un festival paraguayo mientras tocaba a un grupo musical colombiano conocido como el Binomio de Oro. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado, que nos ayudarán a identificar a los responsables de este lamentable hecho. Una delegación de la policía paraguaya formará parte del equipo de investigación en Colombia, en el que también participarán funcionarios de Estados Unidos. Y en Filipinas hubo protestas luego de que se conoció que Ferdinand Marcos Jr. lidera el conteo preliminar con el 98% de los votos elegibles ya contados. Veamos. Manifestantes furiosos salieron a las calles de Manila cuando los resultados de las elecciones revelaron la victoria no oficial de Ferdinand Marcos Jr., que se convertirá en el próximo presidente de Filipinas. La gente aquí no lo acepta, no creo que nunca lo acepten. Están aquí para expresar un profundo sentimiento de indignación por el sistema político de Filipinas que ha permitido que el heredero del dictador Marcos vuelva al poder como presidente. Apodado Bombong, Marcos Jr. aplastó a su rival Leni Robredo para convertirse en el primer candidato presidencial en la historia reciente del país en ganar con una mayoría absoluta. Pero los críticos dicen que su campaña estuvo marcada por el blanqueo de la notoria dinastía de su familia, y muchos temen que su liderazgo refleje la brutal y corrupta dictadura de su padre. Las peticiones para descalificar al candidato de 64 años fueron desestimadas por el organismo electoral filipino. Estoy muy asustada y muy decepcionada de que esto esté ocurriendo en mi país ahora mismo. Nunca en mi vida pensé que viviría otra presidencia de Marcos. Esto es muy deprimente, sinceramente. Por su parte, Marcos Jr. ha prometido trabajar para el pueblo y ha pedido que se le juzgue por su presidencia y no por el pasado de su familia. Su compañera de fórmula es Sara Duterte, hija del presidente saliente Rodrigo Duterte, quien a pesar de su gobierno autoritario conserva un amplio apoyo. El ganador de los comicios tomará posesión del cargo a finales de junio para un mandato único de 6 años.
Esperen más en France 24.